Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Este martes se abren ya las inscripciones para el Split 9K, la segunda carrera de entrenamiento del calendario de preparación rumbo al maratón de la Ciudad de México. Así que pónganse atento porque, como lo saben, duran apenas unos minutos estas carreras, que en esta ocasión este 9K se va a realizar en La Marquesa. Se encuentran ya habilitadas las inscripciones para el Split 9K, segunda carrera de entrenamiento del calendario de preparación para la Maratón de la Ciudad de México. Según informaron los organizadores, el Split 9K se trata de un trail, una carrera a campo traviesa que tendrá como escenario el Valle del Conejo en el Parque Nacional de la Marquesa, ubicado en los límites del Estado de México y la Ciudad de México. Las inscripciones para el 9K tienen un costo de 400 pesos y solo habrá cupo para 5,000 corredores. Para inscribirse al Split hay que ingresar a la página totalrunning.com. Como se recordará, el pasado 19 de marzo se llevó a cabo el 6K, la primera carrera de entrenamiento de este calendario rumbo a la Maratón de la Ciudad de México, que también incluye splits de 12, 16 y 30 kilómetros antes de la gran competencia. 21 Noticias. Y como siempre, como ya es una tradición, como nos tienen acostumbrados, los atletas mexicanos que participaron en las Olimpiadas Especiales Invernales realizadas en Austria regresan al país cargados de medallas. La delegación mexicana que participó en las Olimpiadas Especiales de Invierno 2017, que en esta ocasión se llevaron a cabo en Austria, tuvo una brillante actuación al totalizar 10 medallas en su cosecha final. A pesar del poco apoyo que reciben estos deportistas con discapacidad intelectual, representaron con mucho orgullo en cada una de sus disciplinas a nuestro país. En total, la delegación mexicana que participó en las invernales ganó 2 medallas de oro, 5 de plata y 3 de bronce. Las pruebas donde la delegación mexicana tuvo mejores resultados fueron patinaje artístico y de velocidad, además del cuarto y quinto puesto obtenido en hockey y floorball, respectivamente. 21 Noticias. Y fueron 600 los jóvenes que estuvieron presentes, que participaron en las visorías que realizó el Club Pachuca de la Liga MX en el barrio Bravo de Tepito. Fueron más de 600 jóvenes de la Ciudad de México y otras entidades los que participaron en las visorías que realizó el Club Pachuca en el barrio Bravo de Tepito, en la delegación Cuauhtémoc. Durante 4 días, jóvenes de todo el país que tienen el sueño de convertirse en futbolistas profesionales asistieron al tradicional Estadio Maracaná, ubicado en el Deportivo Fray Bartolomé de las Casas, donde fueron supervisados por detectores de talento del club hidalguense de la Liga MX. Al final fueron 20 los elegidos para poder continuar con el proceso de seguimiento a su trabajo, el cual se realizará ya en instalaciones del Pachuca. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, agradeció al Club Pachuca por el interés en los jóvenes del barrio de Tepito, cuna de grandes deportistas. 21 Noticias. Bueno, y ayer la NFL, después de su asamblea de dueños, una votación de 31 a favor y solo 1 en contra, que fueron los Delfines de Miami, aprobó que los Raiders a partir del 2019 se muden a Las Vegas. Recordemos que este equipo actualmente tiene su sede en Oakland, en California. Ha sido un equipo gitano, ha pasado de Los Ángeles a Oakland, ahora de Oakland a Las Vegas. Había mucha polémica, ¿no? Porque decían que en Las Vegas no se podía tener fútbol americano precisamente por esta onda de que es una ciudad considerada la del pecado, ¿no? Con demasiadas tentaciones, que ahí no venía bien un equipo profesional. Bueno, pues con una abrumante votación a favor, los Raiders de manera oficial jugarán en Las Vegas a partir del 2019. Y esta tarde, en punto de las 5 de la tarde, México buscará amarrar el liderato del hexagonal final de la CONCACAF cuando enfrente a Trinidad y Tobago. 5 de la tarde, hora del tiempo del centro de México, se mide allá a Trinidad y Tobago en Puerto España. Estamos viendo cómo marchan las posiciones del hexagonal final antes de este encuentro. México le encabeza con 7 puntos, Costa Rica con 6, Panamá con 4, Estados Unidos con 3, al igual que Trinidad y Tobago, y Honduras, que marcha en el fondo después de la goliza que le aplicó Estados Unidos, también con 3 puntos. Así marcha el hexagonal esta tarde a las 5 de la tarde, Trinidad y Tobago frente a Costa Rica, frente a México, perdón. Y ya para despedirme, Alejandra, te voy a mostrar esta combinación, rara combinación de deportes que sobre todo tomó mucha fuerza en Europa del Este, para ser específicos en Rusia y todos los países que pertenecían a la ex Unión Soviética. Ahí es donde más se practica, se llama el chess boxing. Vamos a verlo, por favor. Se trata, ni más ni menos, te lo explico,
Arranca todo con una partida de ajedrez. Ajá. Son 3 minutos jugando ajedrez. Hasta ahí llegan los dos contrincantes. Una vez que se cumplen los 3 minutos, pues entra un staff, que ahorita vamos a ver, retira todo y entonces echan un round de box. ¿Y les da alguna ventaja como hayan quedado en la partida de ajedrez? Ahí te va. ¿Quién gana? Pues el ganador es el que haga primero el jaque mate o bien noquee a su rival en el combate de box. Aquí lo vemos, están jugando box, 3 minutos, se cumplió el tiempo, retiran las cosas del juego, lo dejan en el tablero tal cual y se dan un round de box. Así, son 3 rounds de box, 3 de ajedrez, 8 de ajedrez, perdón. Si no hay un claro ganador, el juez es el que decide al final de cuentas quién ganó. Pero así las cosas, este deporte del chessboxing, que sobre todo en Rusia está muy, muy fuerte y que a mí en lo particular se me hace una reverenda jalada, la verdad. Bueno, el tiempo a lo mejor de ajedrez puede ser como concentración, ¿no? Pues sí. Podría servir O sea, como dicen relajante y que lo que vale concentración. es precisamente la inteligencia que tienen que tener sus competidores, tanto para el ajedrez como para después la estrategia para vencer al rival a los golpes. Está medio raro el juego. Hay de gustos a gustos. Eso sí, son muy raros los gustos de los rusos. Pues ahí está el chessboxing. Muchas gracias, Alejandro. Ricardo, muchísimas gracias a ti.